Martes 21 de marzo de 2023, muy buenos días, bienvenidos todos a Contacto Directo. Hoy nos acompañan la asambleísta y abogada Pamela Aguirre de UNES y el constitucionalista Gonzalo Muñoz, jefe de despacho del Ministerio de Gobierno. Las tres acusaciones con las que se busca llevar a juicio político al presidente de la República, que constan en el pedido que seguramente hoy llegará a la Corte Constitucional. Concusión en la empresa coordinadora de empresas públicas, también concusión en Petroecuador y peculado en el caso Flopec. Los argumentos a favor y en contra del juicio bajo estos tres señalamientos. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Consejo de Administración Legislativa calificó y admitió a trámite la solicitud de juicio político al presidente de la República. Una solicitud que le ha costado muelas a los interpelantes el presentar y que en el camino ha ido siendo remachada, corregida en un ejercicio de carpintería jurídica que, a decir de no pocos expertos en la materia, lo mismo que carece de brillo, le hace falta de sustento. Obviamente, quienes apuestan por la destitución del presidente de la República señalan que con lo expuesto basta y sobra. Pero ¿de qué se está acusando al presidente? Porque independientemente de que se trate de un juicio político, hay una acusación por el concurso de dos infracciones de carácter penal. Hoy vamos a hablar sobre el contenido de esas acusaciones con la abogada Pamela Aguirre, asambleísta de UNES, y también con Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Buenos días, Pamela, Gonzalo, bienvenidos a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto saludarlo. Gonzalo, buenos días, Lenin. Un gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Bueno, les voy a pedir respuestas concretas, respuestas directas. Decíamos que son dos las infracciones que se señala ha cometido el presidente de la República, pero tres son las acusaciones. La primera habla de concusión y refiere a la presencia de Hernán Luque como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Asambleísta Aguirre, ¿podría usted explicarnos de forma resumida en esta primera acusación dónde está la causal que ustedes señalan ha incurrido el presidente? Primeramente, Lenin, mis deseos de solidaridad ante el terrible atentado que han vivido no solo usted, sino varios periodistas del país. No queremos un país con miedo, con atentados, con inseguridad. Respecto al juicio político, es un mecanismo democrático reconocido en la Constitución de la República del Ecuador y que permite una salida constitucional ante una grave crisis social que estamos viviendo. En febrero, el pueblo ecuatoriano le demostró a Guillermo Lasso que no le tiene confianza. 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en el presidente Guillermo Lasso. Y somos los legisladores que llevaremos a un juicio político ese clamor popular de no confiar en el presidente de la República y pedirle que dé un paso al costado a través de este mecanismo que es el juicio político. Sí, pero esto no es un asunto de confianza, sino de acusaciones y de acusaciones que deben estar sustentadas. En eso se basa el juicio político. No es causal para destituir al presidente la falta de confianza de un grupo de asambleístas o de un segmento de la población. Entonces, hablemos, por favor, asambleísta, sobre esta primera acusación por concusión, donde ustedes han determinado, han encontrado que se configura este delito. Este no es un tema penal, este es un tema político, y la falta de confianza del pueblo ecuatoriano y el gran círculo de corrupción y narcotráfico que tiene el actual gobierno no es menor. Es así que una de las causales es la concusión, y para eso le ponemos el ejemplo de Luque Lecaro. Luque Lecaro no es ningún desconocido, fue más de 21 años parte del directorio del Banco de Guayaquil, ha visitado más de 40 veces Carondelet, tenía la plena confianza del presidente de la República y fue él el que le nombró como el director de las empresas públicas. Tal es así que le entregó el manejo de más de 13.000 millones y todo lo que tiene que ver a las empresas públicas a una persona completamente corrupta que realizó actos de corrupción a pesar de que existían informes de Contraloría que recomendaban
evitar ciertos actos de corrupción que igual se hicieron. Es así que el entorno del presidente, empezando por Luque Lecaro en las empresas públicas, está lleno de corrupción, sale pus de la corrupción, y nosotros como legisladores no podemos aplaudirle, no podemos hacernos de la vista gorda y darnos la vuelta. Nosotros tenemos que llevar a un juicio político por una de esas causales, que es la concusión y también el peculado. Gonzalo, hablemos de esa primera acusación. Usted ha señalado que no existe la modificación irregular o la supuesta modificación irregular de la Ley Orgánica de Empresas Públicas que señalan los acusadores, y que desde allí ese tema, esa acusación está particularmente mal planteada. Explícanos, por favor. Lenin, igual en primer lugar, total mi solidaridad con usted, con todos los periodistas que han sufrido ataques graves que laceran la libertad de expresión. Esto es inaceptable en una democracia, en un Estado de Derecho, y total solidaridad con usted, mi estimado Lenin. ¿Qué es lo que sucede con la primera acusación que plantean los legisladores? Hemos visto que desde que se creó la Comisión Ocasional, esta estuvo desnaturalizada desde un inicio. Nunca se dedicaron a investigar la supuesta corrupción en las empresas públicas, sino que se dedicaron desde un inicio a buscar una acusación en virtud de una inexistente responsabilidad política del presidente de la República. A tal punto que jamás pudieron encontrar una causal lógica que vincule un nexo causal con el presidente de la República en virtud de los hechos denunciados. Y esto se puede evidenciar que las recomendaciones de esa comisión ocasional aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, pues hoy no se han podido trasladar a la acusación planteada. Es decir, tenemos 40 días de trabajo de esa comisión prácticamente botados a la basura. Ahora, pues bien, vamos con el primer cargo de concusión en el caso de Hernán Luque. Es imposible, nadie lo desconocería, la facultad de control político de la Asamblea Nacional. Eso es el contrapeso puro en una democracia, en un Estado de Derecho. La facultad que tiene el Parlamento de ejercer la fiscalización sobre la función ejecutiva y por las demás funciones del Estado también. ¿Qué es lo que no puede hacer el Parlamento en una acusación? Faltar a la verdad. Y lamentablemente eso es lo que ocurre en dicha acusación. ¿Qué es lo que nos dicen los legisladores? Nos dicen que el presidente ha incumplido y ha faltado a la verdad en el artículo 8 de la Ley de Empresas Públicas. ¿En qué sentido? Que ha modificado de manera ilegal y faltando a la ley al modificar los directorios de las empresas públicas, lo cual no es cierto, y eso tiene que tener claro la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la modificación de los directorios se dio en una reforma legal del año 2017, aprobada como colegislador el presidente Rafael Correa, y es una reforma que tenía un sustento muy lógico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que decía la ley en ese momento? Que el Ministerio del Ramo tenía que enviar un delegado a todas las empresas públicas, lo cual era imposible. ¿Por qué? Porque los ministerios del ramo tenían a cargo varias empresas públicas. Entonces, para ser sinceros, era una reforma necesaria, Gonzalo, y que no tenía como sentido fortalecer ni otorgar poder a la EMCO. Lleguemos hasta ahí por ahora. Asambleísta Aguirre, que se ha faltado a la verdad en esta acusación, señala Gonzalo Muñoz. ¿Ustedes en qué fundamentan la certeza de la señalada participación o supuesta participación activa del presidente en ese delito de concusión al que ustedes hacen referencia? Porque señalan que Hernán Luque ha hecho desastres en ese directorio, pero ¿dónde se configura la participación activa del presidente Guillermo Lasso? Bueno, no ha hecho desastres. Ha sido un corrupto dentro de las empresas públicas. Y la participación del presidente Guillermo Lasso no solo es en el tema de Hernán Luque, porque la ley no te obliga a nombrar a un corrupto como Luque Lecaro. La ley te da posibilidades para que se realice las funciones de las empresas públicas, pero en ningún lado, peor aún, una ley que ahora se dice que es correísta, dice que se nombre a determinada persona, que viene a ser directivo del Banco de Guayaquil y que es un corrupto. Eso demuestra que el círculo del gobierno de Guillermo Lasso está podrido de corrupción, y eso es importante recordarle a la ciudadanía. Guillermo Lasso en julio del 2021 ya conocía de un informe que vinculaba a su cuñado, a Danilo Carrera, con la mafia albanesa y con el narcotráfico. Lo dije aquí en Ecuavisa durante las preguntas de la consulta popular, y decía que que era muy grave para la ciudadanía que se lleve, y aquí tengo la foto, a una persona vinculada a la corrupción y a la mafia albanesa a giras presidenciales. ¿Qué hacía una persona como
Danilo Carrera en giras presidenciales. Pamela. ¿Qué hizo Guillermo Lasso? Al conocer este informe, no hizo absolutamente nada. Salió en cadena nacional a defenderlo. Y además, lo que ha hecho es no denunciar. Cualquier funcionario público, según el artículo 233, dice que los funcionarios son responsables por sus acciones y sus omisiones. Nunca denunció. Aquí está lo que dice la Fiscalía General del Estado, que jamás denunció conociendo los actos de corrupción de su cuñado. Pero la no existe, corrupción está en el gobierno, Pamela, no el existe, narcotráfico Pamela, está en el gobierno. Permítame, Pamela, lamentablemente para los acusadores no existe ni la concusión ni el peculado por omisión. Ahora, Gonzalo, los acusadores en este primer planteamiento señalan textualmente que es posible inferir que el presidente de la República desconocía completamente los actos de concusión de su funcionario de confianza, refiriéndose a Hernán Luque. Pero más adelante, en ese mismo texto, concluyen que el presidente era parte directa de las acciones cometidas por Luque Lecaro, quien se convirtió en el tercero que exigía contribuciones no debidas. ¿Cómo se puede, Gonzalo, desconocer completamente y al mismo tiempo ser parte directa de una concusión? A ver, ¿qué es lo que sucede en este caso? En primer lugar, Pamela ha mencionado, ¿no es cierto?, que el presidente conocía de un informe. Eso ni siquiera es parte de la acusación, no es parte de la solicitud de juicio político y tampoco es verdad. El presidente de la República en varios espacios lo que ha mencionado, y es verdad, es que conocía del inicio de una investigación, jamás del informe, que es la conclusión del mismo. En segundo lugar, y esto también muy importante que tenga clara la ciudadanía, si esta teoría de responsabilidad política la aplicamos en un futuro, sería un precedente nefasto, incluso si la trasladamos a casos del pasado, y voy a poner un ejemplo. El caso de Pedro Delgado. Por ejemplo, en el caso de Pedro Delgado, al presidente de la República, expresidente Rafael Correa, mucha gente, muchos periodistas le informaron en su momento, le indicaron varias denuncias de corrupción, al cual el presidente Correa no hizo caso en su momento e incluso le hizo un homenaje. Después descubrió que efectivamente dicho funcionario estaba inmerso en varios casos de corrupción y no solamente que no tomó las medidas necesarias en dicho momento, sino que lo dejó ir a un matrimonio. Entonces ahí también se podría hablar de una omisión. Posteriormente fue condenado por peculado. A nadie en ese momento se le ocurrió decir que el expresidente Correa, ni al día de hoy se le ocurre a nadie decir, es, responsable políticamente por un caso de peculado. Entonces, así de absurda es la teoría que hoy se le quiere plantear al presidente Guillermo Lasso. Vamos a la segunda acusación, asambleísta Aguirre, que es también por concusión, esta vez en Petroecuador. Ustedes señalan que fue el presidente parte de una estructura de corrupción para la obtención de beneficios propios y de terceros. ¿Cómo se benefició Guillermo Lasso y de qué se benefició? Es evidente que un gobierno corrupto que tiene nexos con el narcotráfico, un gobierno que a través de Hernán Luque Lecaro manejaba las empresas públicas, entre ellas Petroecuador, que pedía contribuciones económicas para beneficios propios o de terceros, se estaba beneficiando a terceras personas. El tema de Luque Lecaro no es menor. Recordemos que Guillermo Lasso, en una entrevista con Carlos Vera, dijo que no sabía por qué salía de las empresas públicas, cuando existía un informe de su secretario anticorrupción, Luis Verdesoto, que informaba de la grave corrupción en las empresas públicas. Luego, más tarde, en una entrevista en Teleamazonas, dijo que salía por torpe y porque parece que se había tentado de la corrupción. Y luego ya aceptó el nivel de responsabilidad y de corrupción. ¿Usted me puede decir que el presidente desconocía que una persona que estuvo en el directorio del Banco de Guayaquil durante más de 20 años y que ha visitado Carondelet más de 40 ocasiones y ha tenido una cercanía directa en la toma de decisiones, que se ha beneficiado de los plenos poderes sobre las empresas públicas, incluidas Petroecuador, con recomendaciones de la Contraloría General del Estado? No tiene nada que ver. Gracias, Pamela. Es imposible quitarle esa responsabilidad al presidente. Gonzalo, bajo ese criterio que expone la asambleísta, se podría inferir lo siguiente, se lo pregunto,
Por los hechos cometidos durante el correísmo que ameritaron procesamiento judicial y que fueron sancionados penalmente, Rafael Correa, según la lógica que plantean los interpelantes, sería entonces responsable por los delitos que cometieron Carlos Pareja Yanuseli, Alex Bravo, Nilsen Arias, Marco Calvo Piña, solo por nombrar algunos, porque si empezamos a nombrarlos a todos se nos acaba el programa con la simple enumeración. ¿Sería entonces Rafael Correa responsable de esos delitos por el hecho de haberlos nombrado, porque no hizo nada para evitar que robaran, porque la ley en ningún lado lo facultaba para que nombre a corruptos? Esa precisamente es la gravedad del precedente político que podría darse con esta teoría descabellada desde todo punto de vista. No solamente con hechos del pasado en el caso del expresidente Correa, que yo he puesto dos en particular, que es el caso de Jorge Glass. En el caso de Jorge Glass, ¿no es cierto?, el presidente Correa delegó los sectores estratégicos en su persona y después se vino la grave trama de Odebrecht. En ese momento tampoco nadie habló que el presidente Correa era responsable para un juicio político por haber nombrado a Jorge Glass. Y el segundo caso, el que acabo de mencionar, son dos específicos, el de Pedro Delgado, donde en teoría se podría decirse que políticamente hubo una grave omisión por haberlo dejado ir. Entonces, imagínense qué puede pasar también, Lenin, en un futuro con este precedente que se quiere dejar. Y en el segundo cargo que usted ya mencionaba, en el caso de Ítalo Cedeño, ese para mí es el más flojo de todos, porque no solamente que no existe confusión, se quiere disfrazar un supuesto delito de un tercero, que vendría más bien por un tráfico de influencias, por el tema de que la esposa, ¿no es cierto?, supuestamente gestionaba o recomendaba cargos a ciertas personas, pero una concusión como el hecho de ofrecer a través de otra persona o exigir exipencias y ese tipo de cosas no existe. Peor aún, por parte del presidente de la República. Es así de floja la acusación en ese cargo. Es tiempo de una pausa, pero al volver vamos a revisar la tercera acusación del juicio político contra el presidente de la República. Esa acusación es distinta, se trata de peculado. Ya volvemos, manténgase en nuestra sintonía. Continuamos analizando las tres acusaciones que configuran el juicio político que se ha planteado contra el presidente de la República y que llegará hoy a manos de la Corte Constitucional. Ellos tendrán 6 días para pronunciarse en el sentido de si viabilizan o no que esto continúe su trámite en la Asamblea Nacional. Hablemos de la tercera acusación contra el presidente de la República. Esta es por peculado y se refiere a una trama de corrupción dentro de Flopec, donde radica la participación activa del jefe de Estado en las irregularidades que ustedes señalan, asambleísta Aguirre. Bueno, yo no puedo dejar pasar que en el segmento anterior se ha tratado de conducir en la entrevista para hablar de Rafael Correa. Rafael Correa ya no es presidente hace 6 años y él fue sentenciado por influjo psíquico, lo cual ha sido una cosa completamente vergonzosa a nivel jurídico, a nivel nacional e internacional. Hablemos de Guillermo Lasso como tal y lo que él ha hecho y ha dejado de hacer. En el caso de Flopec existía un informe tipo recomendación de la Contraloría General del Estado para que no se terminen de manera unilateral determinados contratos, que se lo hicieron y eso estaba violentando directamente los fondos públicos. Es terrible que se utilicen las empresas públicas como Flopec para malversar fondos públicos, al punto que hemos visto en las noticias que en los propios buques de Flopec se estarían transportando cargas de droga. A ese punto hemos llegado. Y un presidente cruzado de brazos que no hace absolutamente nada. Y yo sí tengo que diferenciar enormemente el caso de Jorge Glass con el caso de Guillermo Lasso. Jorge Glass pidió a sus propios legisladores que le levanten la inmunidad parlamentaria y que vaya a juicio político para demostrar su inocencia. A diferencia de Guillermo Lasso, que pide que no exista juicio político ni ninguna investigación, que jamás acudió a la comisión, que se ha escondido y no le ha dado la cara al país para encubrir su culpabilidad. Las diferencias son abismales. Gonzalo, ¿hay sustento en esa acusación por peculado? El hecho de que el presidente nombre a los integrantes del directorio de Flopec lo convierte en autor del delito de peculado, o aquí estaríamos otra vez ante una responsabilidad por omisión.
No, a ver, aquí hay una pequeña confusión. El caso que se plantea en la acusación es al revés de lo que está planteando la asambleísta Aguirre. Es más bien, al presidente Lasso se le está acusando por no haber, por supuesto por interpuesta persona, por la responsabilidad del gerente, por no dar por terminado unilateralmente esos contratos, cuando el informe de Contraloría, que dicho sea de paso, no es de la época del presidente Lasso, sino de la época del presidente Lenín Moreno, donde no se recomienda terminación unilateral del contrato, sino que se hacen otro tipo de recomendaciones. Y aquí hay algo anecdótico. Obviamente la responsabilidad política, ya hemos dicho que siempre va a estar a sujeto del sentido de oportunidad de los legisladores, pero aquí hay un informe de Contraloría que no indica bajo ningún concepto responsabilidad penal, no indica bajo ningún concepto peculado, pero aquí los legisladores han mencionado que el presidente es responsable por peculado, por un informe que no es de su época y que tampoco recomienda responsabilidad penal, no solamente, obviamente, no a él, sino a nadie. Entonces, pues, realmente anecdótico. Y con el tema que mencionó Pamela, que yo sí le quiero responder con absoluto respeto, es obviamente que son diferentes los procesos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass y del presidente Lasso. El presidente Lasso no solamente que ha pedido una investigación exhaustiva en el caso, en este caso, inclusive a su propio cuñado, está por escrito. Y en el tema del vicepresidente Jorge Glass, el Parlamento en ese entonces le levantó, le autorizó su enjuiciamiento político por unanimidad. Eso sí es verdad. Pero sin embargo, cuando ya se llevó el proceso político, el vicepresidente ya estaba en prisión y cuando la Corte Constitucional dio el dictamen de admisibilidad ya estaba condenado. Lo que sucedió en esa época, y Pamela lo recordará muy bien, es que la Comisión de Fiscalización atrasó tanto el juicio político que ya no se pudo llevar a cabo porque el presidente, por estar justamente en prisión preventiva, y ya se configuró lo denominado en la Constitución el abandono del cargo. Pamela, con estas acusaciones que hemos revisado hoy, con estas 3 acusaciones, ¿alcanza a su criterio para que la Corte Constitucional viabilice el juicio político o cree que les faltó algo más? Alcanza perfectamente y la Corte Constitucional tiene el deber de dar paso a este juicio político. El juicio político es un mecanismo completamente constitucional que se lo utiliza en todas las democracias. Recordemos el impeachment contra Donald Trump. Ayer justamente se dio la votación del juicio político contra Emmanuel Macron en Francia y se está dando un juicio político, una moción de censura por Vox contra Pedro Sánchez en España. En esas democracias completamente desarrolladas se ha permitido que los legisladores lleven a juicio político a los presidentes o jefes de gobierno para que sean los legisladores quienes voten por su censura o destitución o no lo hagan. En este caso, la Corte Constitucional tiene el deber con el pueblo ecuatoriano, que el pueblo ecuatoriano ya le retiró la confianza a Guillermo Lasso en las elecciones pasadas y que ahora los legisladores llevamos ese pedido de auxilio del pueblo ecuatoriano para, mediante votación en una asamblea de 137 integrantes, decidir la destitución y censura de Guillermo Lasso por, como se lo dio en el tema del informe, por más de 100 votos. Y nadie niega la facultad que tiene la Asamblea Nacional de fiscalizar a todas las autoridades de este país. Aquí de lo que estamos hablando es de las acusaciones, del contenido de estas acusaciones. Gonzalo, con lo que se ha expuesto, con estas 3 acusaciones, 2 por concusión, 1 por peculado, ¿qué tan cerca está la posibilidad de que la Corte Constitucional le diga a los legisladores que el juicio no va a su criterio? La Corte Constitucional, desde mi punto de vista, y no lo digo hoy, lo he dicho siempre, es la institución más seria que ha garantizado la institucionalidad en el Ecuador desde todo punto de vista, con sus precedentes jurídicos siempre a favor del desarrollo progresivo de los derechos. Estoy seguro que en este caso fallará, como no puede ser de otra manera, emitirá un dictamen siempre apegado a derecho y por supuesto que tiene, y como siempre ha tenido,
una responsabilidad con el pueblo ecuatoriano y por supuesto también con la justicia y con el derecho. Asambleísta Aguirre, ¿cómo toman ustedes, permítame preguntarle lo siguiente, cómo toman ustedes las declaraciones del legislador Esteban Torres, quien ayer expresaba que en caso de ser aprobado el juicio político por la Corte Constitucional, él entiende que no tendrían 92 votos para destituir al presidente? Hay gente que se les está bajando de la camioneta. Es evidente que el gobierno tiene miedo porque se aprobó el informe de la comisión que investigó la trama de corrupción de Guillermo Lasso con más de exactamente con 104 votos. 104 voluntades que aprobaron este informe. Nadie se está bajando de la camioneta. Más bien hacemos un llamado a la Corte Constitucional a que nos permita a los legisladores poder decidir en un juicio político la continuidad o no del presidente Lasso, dadas las causales de lo más serias. Pero tienen los votos asambleístas para censurarlo, porque el asambleísta Torres dice sí, al no, momento y él tenemos es los votos. Y el Partido Social Cristiano es uno de los interpelantes también. Al momento tenemos los votos. Lo que no queremos es que durante este tiempo se repartan hospitales, se repartan ministerios, se reparta cualquier cosa para virar legisladores. Más bien pedirle al pueblo ecuatoriano que esté muy atento para que eso no se haga como se lo hizo en la época de Lenín Moreno. Gonzalo, el mismo legislador del Partido Social Cristiano ha manifestado también que si el presidente decreta la muerte cruzada, la Asamblea la rechazaría porque no hay causales para ello, generando una nueva y quizás mayor crisis política. Su comentario jurídico al respecto. He podido escuchar esas declaraciones no solamente del legislador Torres, sino que incluso la han trasladado a la acusación constitucional. Eso realmente es totalmente improbable, totalmente imposible. La muerte cruzada es una facultad, un instrumento constitucional que tiene la capacidad de disolver la Asamblea en el artículo 148 de la Constitución y la capacidad del Parlamento de destituir al presidente en el artículo 130 y no está sujeta a ningún tipo de control político por parte de la Asamblea Nacional, ni tampoco a un control constitucional por parte de la Corte. Y queda totalmente a criterio y a sentido de la oportunidad del presidente de la República el momento en que pueda utilizarla. Y no es un impedimento bajo ningún concepto la presentación de un juicio político. Eso no está contenido en la Constitución ni en ninguna otra norma de carácter infraconstitucional. Así que es un error conceptual y que la Asamblea no quiera acatar eso si el presidente decida utilizarla sería una actitud totalmente de facto. Asambleísta de UNES, Pamela Aguirre, Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Ya viene más información en Televistazo en la comunidad. Seguimos haciendo periodismo.